Perfecto. Pues tenemos la suerte de contar, como decía, con Pedro Gómez. Pedro Gómez es portugués, se licenció en Economía en la Universidad Técnica de Lisboa, se doctoró en la London School of Economics en el Reino Unido. Durante muchos años fue profesor en la Carlos III, de aquí que pensé que podía dar una conferencia también en castellano, pero actualmente es profesor de Economía en el Reino Unido, en la Birkbeck University of London. Como he dicho, es un economista académico, trabaja en la universidad y ha publicado múltiples trabajos académicos en muchas de las principales revistas prestigiosas internacionales como Labour Economics, Journal of Macroeconomics, Economic Journal, etc. Y recientemente ha publicado este libro, Friday is the New Saturday, How 4-Day Working Week Will Save the Economy. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Un poco la logística de la sesión será, primero él hará una presentación y luego tendremos tiempo de preguntas y de debate con la audiencia tanto de la sala como online. En principio limitaremos las partidas primero a una pregunta por persona, pero bueno, intentaremos combinar esta parte online y presencial. Pues nada más, sin más, déjame ampliar esto. Te paso aquí el de esto y muchas gracias de nuevo. Bueno, entonces yo voy a quitar con vuestro permiso porque si no... bueno, muchas gracias. Yo... bueno, estuve 7 años en Madrid, en Carlos III, y al final incluso impartía clases en castellano, pero ya volví a Londres hace 5 años, entonces son 5 años casi sin hablar castellano, así que a ver cómo va. Es muy probable que ponga unas palabras en portugués o una otra en inglés, pero bueno, a ver. Voy a hablar de mi libro, que es sobre la semana laboral de 4 días, que como idea creo que da ilusión a mucha gente, ¿no? Qué bueno que sería solo trabajar 4 días, pero se dice el problema es que va a hacer daño a la economía. Va a hacer, sí seremos más felices, pero la economía es el precio que tenemos que pagar por una vida con más tiempo libre. Y es precisamente esta narrativa que quiero cambiar con mi libro. Y quiero explicar por qué yo creo que la semana laboral de 4 días va a mejorar nuestras economías y no a perjudicarla. Sí. Entonces voy a empezar con las palabras de un otro economista que escribió: el progreso proviene de la invención técnica. Estaremos siempre agradecidos al descubridor del fuego, al inventor de la dinamoeléctrica y al perfeccionador de la salsa holandesa, pero también a inventos sociales decisivos. De hecho, a medida que aumenta la abundancia en la sociedad, estos inventos se vuelven cada vez más vitales. La semana laboral de 4 días es precisamente ese invento social. El economista que escribió estas palabras fue Paul Samuelson. Paul Samuelson no es tan conocido como Marx o Keynes o Hayek, pero es considerado por unanimidad entre los economistas como el padre de la ciencia económica moderna. Y ganó el Premio Nobel de la Economía en 1970 y en ese año escribió el prefacio de un libro que se llamaba 4 Days, 40 Hours, 4 días, 40 horas, que describía una nueva y radical práctica de gestión de empresa, de administración de empresa, llamada la semana laboral de 4 días. En los años 70 fue implementada en más de 30 empresas americanas con lo que se llama ahora la semana comprimida, de 40 horas en 4 días. Paul Samuelson, el padre de la ciencia económica moderna, llamó a la semana de 4 días un invento social decisivo. Y es precisamente esa mi visión. No veo la semana laboral como una política partidaria
o como una victoria de los sindicatos, pero como una innovación social, una mejor forma de organizar la economía en el siglo XXI. Entonces, tenemos que hacer una distinción. Lo que se escucha en las noticias, que se leen en los periódicos, y el libro de los años 70 hablaba de la semana laboral de 4 días como práctica de gestión. Y las empresas que lo hacen porque mejora el negocio. Las empresas que han intentado, que han implementado la semana de 4 días, ven que los trabajadores vienen más descansados, entonces pueden trabajar más intenso, el trabajo puede ser más intenso en los otros días. Hacen menos errores en la producción y tienen menos accidentes de trabajo, reduce el absentismo y reduce la rotación de trabajadores y todos los costes que tiene para las empresas en contratar nuevos trabajadores, entrenar nuevos trabajadores o contratar trabajadores temporarios. Así que ven que mejora el negocio. Yo propongo, mi propuesta es distinta, es más ambiciosa, es lo que los economistas llaman una política macroeconómica, de arriba hacia abajo. Entonces, yo creo que debemos implementar a toda la economía a través de legislación laboral, con papel del gobierno y dando un periodo para la economía, las personas, las familias, las empresas, el gobierno se ajustar a una nueva manera de organizar la economía. Entonces hablo de 4 a 6 años para podemos hacer el cambio. Y yo creo que es muy fácil entender lo que mi propuesta. Todo lo que hacemos normalmente durante la semana de trabajo en oficinas, en bancos, en la bolsa, en la universidad, lo pasaríamos a hacer en 4 días, lunes a jueves. Toda la actividad económica que existe al fin de semana pasaría a ser de viernes a domingo. Y claro que hay muchas industrias que funcionan continuamente en los 7 días, ¿no? Hoteles, pero también hospitales, servicios de emergencia funcionan en turnos, seguirían funcionando en 7 días por turnos, pero la semana típica de un trabajador sería solo 4 días. Y cuando hablamos de la práctica de gestión, los beneficios de la semana de trabajo se quedan entre la empresa y el trabajador. Pero yo creo que los beneficios más amplios para la economía vienen de la coordinación de todos, coordinamos en esto 4 más 3. Claro, cuando vemos esto, se ve como excéntrico, ¿no? Se ve casi antinatural porque estamos tan acostumbrados a los 5 más 2, pero la verdad es que no hay nada biológico o teológico o astrológico de trabajar 5 días. La semana laboral es una construcción social, política, económica y ha cambiado. En el siglo XIX se trabajaba 6 días, se descansaba el domingo. En 1908, las primeras empresas, pequeñas empresas en los Estados Unidos, empezaron esta práctica de gestión radical llamada la semana laboral de 5 días. Y en 1926, Henry Ford, que ahora, empresario americano, ahora considerado el mejor empresario del siglo XX, implementó como práctica de gestión en todas sus fábricas la semana de 5 días. ¿Qué pasó? Pero bueno, no mucha gente siguió el ejemplo. En 1929, solo 2,6% de los trabajadores americanos trabajaban 5 días. La semana de 5 días pasó de práctica de gestión para la macroeconomía. Más tarde, en junio de 1938, con lo Fair Labor Standards Act. Era una legislación laboral, una parte muy importante del New Deal de Roosevelt, que determinaba la semana de 5 días, 40 horas como el
la base. Primero, no era para todas las empresas. Empezaron solo con las empresas que hacían comercio entre estados. Así que empezaron solo con las empresas más grandes, las multinacionales de la época. Y después se expandió en la década de 40, 50, 60 a otras empresas, a todas las industrias, a toda la economía. Sí. Entonces, no hay ninguna crítica que se haga hoy de la semana de 5 días, de 4 días, que no se hubiera escuchado hace 80 años sobre la semana de 5 días. Las críticas son las mismas. En 36, no sé, bueno, en 36, el presidente del Brookings Institute, un think tank americano, decía que sería una calamidad para los trabajadores. Y hace 2 años, en el Telegraph, un periódico inglés, se llamaba una catástrofe, ¿no? Catástrofe, calamidad. Esto se dice de la reducción de la semana laboral, pero se decía antes. Ahora, lo más interesante es que las críticas, después de implementar la semana de 5 días, los críticos desaparecieron. Después de implementar, después de adoptar la semana de 5 días, nadie quería volver a la semana de 6 más 1. Y no solo eso, los críticos desaparecieron y vinieron los primeros visionarios de la semana laboral de 4 días. El primer visionario fue el vicepresidente americano Richard Nixon, en 1956, justo 15 años, 16 años después, que ha dicho la semana de 4 días va a llegar pronto. ¿Por qué? Porque los críticos desaparecieron y vinieron los visionarios, porque las personas, después de implementar, después de adoptar la semana de 5 días, bueno, se percibieron que era una mejor manera de organizar la economía en el siglo XX. Y ahora es claro para mí, y espero que después de leer el libro, que la semana laboral de 4 días es una mejor manera de organizar la economía en el siglo XXI. Si imaginamos todo lo que ha cambiado en esos 80 años, en nuestras sociedades, todo ha cambiado. La tecnología que utilizamos, los trabajos que hacemos, la velocidad que comunicamos, nuestra longevidad, los números de años que estudiamos, la estructura de la familia, el papel de la mujer. Hace 80 años la mujer se quedaba en casa, ahora las mujeres participan en el mercado laboral igual que los hombres. Todo ha cambiado, pero seguimos pensando que tenemos que organizar la economía en estos 5, como si 5 fuera una constante matemática. Pero la semana laboral no es una constante, o no debería ser una constante matemática, debe cambiar, evolucionar a medida que las sociedades cambian y evolucionan. Ahora, presento en el libro 8 razones solo de economía, económicas, argumentos económicos para la semana laboral de 4 días y para explicar los mecanismos de la economía. Busqué inspiración en 4 de los economistas los mejores economistas de la historia, los economistas políticos antes de Paul Samuelson. Entonces, de John Maynard Keynes, un economista británico, la razón número 1, ¿por qué es posible? Como sociedades nos elegimos cuánto tiempo queremos trabajar y cuánto tiempo queremos tener de tiempo libre. Y esto es una elección, no es una ley en economía. Nada en economía nos dice que tenemos que trabajar 40 horas. Es una elección de la sociedad. Razón número 2, porque impulsionará la economía a través de la demanda de las industrias de ocio. Para consumir necesitamos de dinero, pero también necesitamos de tiempo. Es en nuestro tiempo libre que sentimos nuestras necesidades y es en el tiempo libre que vamos al cine,
que vamos al teatro, que vamos a restaurantes, que viajamos, que nos quedamos en hoteles. Imagináis lo que sería, lo que representaría para la economía de las Islas Baleares un fin de semana de 3 días en Europa, para donde vendrían los turistas alemanes, y franceses y holandeses pasar su fin de semana largo. Muchos vendrían a Mallorca, a las Islas Baleares, no 2 días, pero 3, ¿sí? Entonces, va a aumentar, va a estimular e impulsionará la economía por la demanda de las industrias de ocio. Joseph Schumpeter era un economista austríaco, se dice el profeta de la innovación. La razón número 3, porque aumentará la productividad. Y es por eso que las empresas están están cambiando para la semana de 4 días, porque mejora el negocio, aumenta la productividad. Y la razón número 4, que para mí es la que veo para mí la más importante, porque libertará el potencial del talento innovador, va a aumentar la innovación en nuestras economías. Es la más importante porque la innovación es el motor de capitalismo, es la innovación, la creación de nuevos productos, la creación de nuevos procesos para hacer lo mismo, pero mejor. Esto es la clave de capitalismo. Y entre economistas, nosotros vemos la innovación como que viene de los departamentos de investigación y desarrollo de las grandes empresas o de las universidades. Pero hay mucha innovación que viene de personas normales, como yo, como vosotros, que tienen un empleo normal, diurno, pero en su tiempo libre se dedicaran a crear algo nuevo. Y en la historia, hace 80 años o hace 5 años, hay muchos ejemplos de empresarios, inventores, artistas, escritores que tenían un trabajo, pero su contribución para la sociedad, para la economía, ha llegado por lo que hicieron en el tiempo libre. 4 ejemplos. Henry Ford, otra vez, el mejor empresario del siglo XX, trabajaba 6 días a la semana en las fábricas de electricidad de Thomas Edison mientras construía su primer coche con motor de combustión interna. 3 años trabajando y después trabajando todas las noches y toda el sábado noche. Se tornó el mejor empresario del siglo XX por lo que hacía en su tiempo libre. Einstein también. En Apple también nació así. Steve Jobs no trabajaba, pero su compañero sí que trabajaba en Packard HP y seguía trabajando justo hasta un año después de hacer en el Macintosh. Pedro Almodóvar trabajó 12 años en... esperaron ahora, ¿no? Trabajó 12 años en Telefónica mientras estudiaba cine, escribía sus guiones. La contribución de Pedro Almodóvar para la economía española fue más cuando trabajó 12 años en Telefónica o fue con las pelis que ha hecho, y lo ha hecho porque lo ha estudiado y ha hecho los guiones mientras trabajaba. ¿Sí? Entonces, a mucha innovación, dando más tiempo a las personas, va a aumentar la innovación de nuestras economías. Karl Marx, razón número 5, porque reducirá el paro tecnológico. El desempleo que viene de la adopción de tecnología que ahorra mano de obra, trabajo, automatización. Razón número 6, porque subirá los salarios y reducirá la desigualdad. Y por fin, Friedrich von Hayek es uno de los padres del liberalismo económico. Razón número 7, porque le dará a la gente más libertad para elegir qué hacer con su tiempo. Las personas van a ser más libres de trabajar más
en una semana de 4 días, si quieren, que son libres ahora de trabajar menos. Va a aumentar la libertad. Y razón número 8, porque por compartir el beneficio del crecimiento económico con todos, porque la semana laboral de 4 días sería para todos, va a reconciliar una sociedad que está polarizada, dividida, y con eso va a reducir los movimientos populistas que son ahora, ponen mucho los riesgos para nuestras economías de los movimientos populistas son muy grandes. Así, son 8 razones. Una cosa de los economistas es que nunca estamos de acuerdo, ¿sí? No estamos de acuerdo cómo funciona la economía. Así que si vas a preguntar a un economista, no creo que va a concordar, que va a estar de acuerdo con todos estos argumentos. Pero esta es mi visión de la semana de 4 días como innovación social. Es que puede ser conservador o puede ser liberal o progresista o marxista. No vas a estar de acuerdo con todas, pero vas a tener razones que hablan a ti y la forma como ves la economía. Yo creo que nos podemos todos juntos, derecha, izquierda, empresas y trabajadores, podemos unir por detrás de esta idea. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo digo que va a ser una mejor manera de organizar la economía del siglo XXI, pero tenemos de medir los beneficios con los costes de implementar. Y los costes es la disrupción que va a hacer. Tenemos que cambiar cómo organizamos la economía, ¿sí? Pero yo creo que estos costes son mucho más bajos que de lo que podemos imaginar. Ahora, ¿cómo pueden las empresas se adaptar a una semana de 4 días? Hay las dos visiones que se ven en los periódicos, en la discusión, es los trabajadores tienen que tener un 20% de recortes en su sueldo o tienen que aumentar en 2 horas de trabajo en los otros días. ¿Sí? Esto efectivamente son 2 formas de implementar. Una, el aumento de horas es la semana comprimida, que ya existe hace 50 años, y los recortes salariales es una cosa que se llama trabajar a tiempo parcial, que, por ejemplo, en Holanda, 50% de los trabajadores trabajan en tiempo parcial, casi todos trabajan el 80%, que es una semana de 4 días, con un recorte de 20% en su sueldo. Pero esto, pensar solo en 2, es falta de imaginación. En el libro yo hablo de 8. Entonces, el aumento de productividad y la reducción de costes para las empresas es la clave que quiebra la conexión entre trabajar menos 20% y tener un sueldo de menos, un recorte de 20%. Porque la productividad va a aumentar y los costes para la empresa con la rotación de trabajadores, absentismo, errores en la producción, con menos energía que se gasta por estar cerrado un día, evita, no tienes que tener un recorte de 20%. Pero puede ser, las empresas que han implementado la semana laboral de 4 días, muchas ven que el aumento de productividad es suficiente y que no es necesario recortes o aumentar las horas en los otros días. Pero puede ser que algunas ocupaciones, algunas industrias no sea posible, pero hay más. El tiempo funciona como un ajuste. Y esto es quizás lo más difícil de explicar para no economistas. Pero la visión que trabajas menos 20%, un recorte de 20%, es una visión muy estática de la economía. Pero la economía no es estática, es dinámica. Y las economías crecen naturalmente, históricamente, a 2,5% al año.
Entonces, en economías en crecimiento podemos utilizar este crecimiento natural para hacer el cambio. ¿Cómo? Muy sencillo. Una empresa dice a sus trabajadores, en los próximos 5 años no hay aumentos por arriba de la inflación, pero en el primer año, el primero viernes de huelga de cada mes. En el segundo año, el segundo viernes. El tercero, cuarto, quinto, se cambia de 5 a 4 días en 5 años de una manera mucho más suave, evitando tener los recortes de salario. Es moderación salarial y esto no es no es lo mismo. Pero hay otros. Hay en sectores que son non-transaccionables, se dice non-tradables. No transaccionables, que no se puede vender al extranjero. Sí, que sea las peluquerías, ¿no? No se puede exportar el corte del pelo. En algunos sectores se puede pasar, si tienes que contratar más trabajadores, se puede pasar en el precio. Mira que cómo es por la legislación laboral, va a afectar todas las empresas del sector y de igual, ¿no? No va, entonces, por eso el precio es una manera de ajuste, pero más importante es la reducción de beneficios para las empresas. Cuando vamos a los Estados Unidos, a las empresas que están en bolsa, en los años 80, las ganancias representaban 10% de la factura salarial. Ahora representan 30 a 40%. Y esto es explicado porque las empresas hay menos competencia entre empresas y hay más poder de mercado. Y en todas las industrias hay como 1, 2, 3 empresas que detienen tienen poder de mercado y que permite cobrar precios más altos y sueldos más bajos. Entonces, en el sistema, mismo que necesitara de contratar 25% más de trabajadores, el sistema, por ejemplo, en Estados Unidos, sí que tiene la capacidad financiera para hacer la semana de 4 días solo con reducción de beneficios. Claro que no es todas las empresas, ¿no? Son las empresas más grandes que pueden, las más pequeñas no. Y claro que cuando implementamos, tenemos que implementar primero a las empresas multinacionales y después dando más tiempo a las empresas más pequeñas. Pero el sistema sí que tienes muchos beneficios que se pueden utilizar para hacer el cambio. Y hay también subsidios gubernamentales, pero mejor no utilizar mucho. Pero el punto es que no estamos buscando una manera de implementar a toda la economía. Tenemos que buscar distintas combinaciones que van a ser distintas para distintos países. No se va a implementar igual en España que en Estados Unidos, pero en España no va a ser el mismo para los periodistas, para los profesores universitarios, para los restaurantes. Tenemos que buscar combinaciones distintas, incluso dentro de cada sector, empresas distintas pueden buscar distintas combinaciones, ¿sí? La idea es que hay mucha flexibilidad y dando tiempo, 4 a 6 años, quizás más para algunas economías, sí podemos hacer el cambio de una forma más suave. Pero lo importante es que tenemos que hacer con un consenso amplio en la sociedad. No es un partido que viene y que va a decir vamos a hacer esto. Tiene que estar partidos de derecha, izquierda y empresarios, sindicatos, todos tenemos que utilizar esto como una oportunidad de cambiar la economía, de mejorar cómo las empresas, mejorar los trabajadores, mejorar el gobierno, mejorarnos como profesores y utilizar esto para hacer el cambio. Y pues bien, termino ahora tenemos tiempo para cuestiones. Perfecto, muchas gracias. A ver, ¿cómo lo hacemos esto? Primero podemos quitar las transparencias.
la vista galería, no se ven exactamente. Puedo aquí, espera. Anclaje. Anclaje, ¿dónde estaba? Anclaje, aquí. Está ahí. Anclaje, Vale. muy bien, se nos ven desde fuera. Sí, yo creo que ya se oye. Empecemos, pues yo tengo muchas preguntas, o sea, en este caso es tema, al menos a mí, me han surgido muchas preguntas, me imagino que a vosotros también, y os dejaré que empecéis vosotros. ¿En el aula o en...? Primero empecemos una pregunta en el aula y luego doy la opción en casa. Tenemos un micro aquí que repartiremos para quien levante la mano y quiera hacer una pregunta. José Luis, por ejemplo. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, sin duda muy sintética y muy, bueno, pues muy bien razonada, ¿no? Yo creo que convendría hacer un poco de perspectiva, ¿no? de qué ha pasado, ¿no? en las sociedades avanzadas en los últimos 100 o 200 años, ¿no? Y es que la tendencia general ha sido a trabajar menos horas. Es decir que pues ya por 1900 pues Estados Unidos y muchas veces Europa se trabajaba pues más de 50 horas. Sí, 60 era normal. Exacto, y los 60 horas eran lo normal. En cambio, en la actualidad estamos por debajo de las 40 horas, incluso por debajo de las 30 horas en muchos países europeos. Y este cambio ha sido posible gracias a la mejora de la productividad. Es decir, que los trabajadores por hora trabajada han sido más productivos, producían más output, y eso ha permitido dos cosas, ¿no? Comprar dos cosas, comprar más tiempo de ocio, más tiempo libre, y tener salarios más altos, ¿no? Para consumir más bienes materiales, ¿no? Pero es verdad que no todos los países han distribuido las ganancias de la productividad de la misma manera. Unos lo han hecho comprando más ocio, más tiempo libre, dándole más tiempo libre a los trabajadores, y otros, por ejemplo, el caso creo paradigmático sería Alemania, es el país europeo donde menos horas se trabajan al año, mientras Estados Unidos sigue trabajando. Donde se trabaja, Sí. sigue trabajando mucho. Sí, en los Estados Unidos, después de los años 40 con el Fair Labor Standards Act, ha bajado muy poco. Muy poco, sí. ¿Verdad? Entonces, la propuesta que haces no es exactamente esta, sino dada la productividad actual, no trabajemos menos horas, trabajemos menos días, Sí. ¿verdad? La propuesta podría ser incluso más arriesgada, no trabajemos menos horas, ¿no? Pero la clave creo aquí es incluso repartiendo las mismas horas en menos días, es posible que esto necesitemos compensar costes, ¿no? Y las ganancias de productividad que se atribuyen, ¿no? a este cambio quizá no sean suficientes. Entonces hay una gran incertidumbre. Entonces, ¿cómo podemos evaluar? Mi pregunta es exactamente cómo podemos evaluar o aprovechar los experimentos naturales que nos ha dado la historia, ¿no? de las caídas en la jornada laboral, para tratar de entender cuál sería el coste, ¿no? de organizar, ¿no? la jornada laboral en vez de 5 días en 4 días. ¿Cuáles serían las pérdidas de productividad, ¿no? que socialmente afrontaríamos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas en la pregunta. Una, bueno, varias. Bueno, dos cosas. Una, ¿quién decide la reducción de horas? Porque es bajo más en Holanda, por ejemplo. Y hay dos visiones. Una es que son las personas que pueden elegir trabajar menos. Es el modelo básico de economía
que puedes elegir cuánto trabajas tiempo libre. Bueno, eso, la idea es que las personas tienen libertad para elegir cuántas horas van a trabajar. Pero hay otra visión que es que tiene que haber el gobierno tiene un papel con legislación para hacerlo. En Holanda, voy a dar un ejemplo. Holanda es el país que se trabaja más a tiempo parcial, ¿no? 50% de los trabajadores trabajan a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque en los años 90 decidieron en consenso entre empresas y sindicatos que cualquier persona que va a empresa y dice quiero trabajar a tiempo parcial, la empresa tiene que decir que sí. Aquí, por ejemplo, en España o en Portugal, no es así. Tienes que ir a la empresa y muchas veces, o casi siempre, te dice que no. Pero en Holanda han dado más libertad para las personas elegirán y es por eso que trabajan mucho menos. Entonces, yo veo la Holanda como un ejemplo que las personas quieren trabajar menos horas, pero hay instituciones en la economía que si no tienes una cosa como los holandeses hicieran, que hace mucho difícil lo hacer por iniciativa de la persona, ¿no? Del trabajador. Esto yo creo que es una de las cosas más importantes. Cuando hablamos de la semana laboral de 4 días, hay dos cosas. Una es las horas de trabajo y se basa en los periódicos y la discusión en la pública es siempre sobre si se trabaja menos horas o se trabaja las mismas horas en 4 días. Ya hay esta discusión. Pero para mí el más importante es la coordinación de trabajo. No es solo las horas, es cómo están coordenadas. Y la coordinación es muy importante porque la actividad económica moderna, porque está tan especializada, todos los trabajos, es actividad en equipo, ¿no? Vas a una empresa y son 2.000 personas que están trabajando y para trabajar en equipo tienes que tener coordinación de horas. Lo que pasa por ejemplo, en Holanda, si una persona no trabaja, yo no trabajo lunes, mi compañero no trabaja el martes, mi jefe no trabaja el miércoles, mi cliente no trabaja viernes, va a crear problemas de comunicación y decisión en la empresa. Y es por eso de los grandes, bueno, lo único problema en la semana laboral como práctica de gestión es que la empresa tiene que decidir, vamos a dar a todos el viernes, vamos a dejar a la empresa el viernes, o vamos a dar un día distinto a cada persona. Si damos el viernes, dejamos a la empresa, ¿cuál es el problema? Con sus clientes, que va a estar cejado porque los clientes se quieren algo viernes, la empresa no funciona. Pero se utiliza, cada persona trabaja un día distinto, crea problemas de comunicación de coordinación dentro de la empresa. Y es por eso que es un problema clásico de coordinación en economía, ¿no? Que es clásico, es muy difícil una empresa decir voy a hacer la semana laboral de 4 días porque hay este problema de coordinación. Y aún así, tienes muchas empresas que lo están intentando, que demuestra que los beneficios de productividad son mucho mayores, ¿no? Porque si adoptamos la semana de 4 días a toda la economía, estos problemas de coordinación ya no van a existir, porque todos van a estar cejados. Bueno, los restaurantes siguen trabajando, ¿no? Pero van a estar, el problema de coordinación es más bajo. Entonces, es exactamente el problema de coordinación que impide a las personas de hacerlo solas, ¿no? Porque yo quiero pasar a tiempo parcial, quiero trabajar menos, pero tengo un recorte de 20% en mi sueldo, pero más. Voy en la empresa,
no voy a tener una promoción porque está muy estudiado en economía. Las personas que tienen la promoción son las que tienen más horas. Entonces, la persona que va a tiempo parcial sacrifica mucho más que su sueldo, sacrifica su progresión de carrera. Y aún así, en Holanda 50% lo hacen, en Inglaterra, Reino Unido 25% lo hacen. Pero es por eso que creo que tiene que ser el gobierno. Tienes sí que las personas quieren trabajar menos, pero la importancia de la coordinación de la economía impide de lo hacer. Sí. Un segundo. Si es muy corto y muy, to the point. Sí, exacto. No sé si se escucha así. Quizá ahí, si muchas familias quieren hacerlo, y como el ejemplo que estás comentando de Holanda, ¿no será porque obtienen un beneficio quizá en la forma de educar, estar más tiempo con la familia, educar más a los hijos? Y lo hemos visto en el confinamiento, ¿no? Cómo la gente era feliz trabajando desde casa, en el lockdown, ¿no? Dedicándonos más al cuidado de nuestros hijos, a educarlos mejor. Estos beneficios, en todo caso, se materializan muy a la larga, ¿no? Sí. Por tanto, es una cuestión de ponderar también beneficios a largo plazo, ¿no? Bueno, frente a corto plazo. Y eso sí es verdad. Y esos hay muchos beneficios sociales, ¿no? Yo creo que y mucho de los argumentos por la semana de 4 días que ves más de los partidos políticos como más país, o muchos viene mejor el ambiente, la cuestión de género, que es mejor para las mujeres, va a beneficiar más las mujeres, los beneficios sociales, y esos son todos argumentos muy importantes, pero en el libro yo hablo poco de ellos porque lo que pasa es que la economía es siempre un argumento contra. Siempre decía, será mejor para el ambiente, mejor para las mujeres, pero la economía. Y entonces mis argumentos es, no, espera, porque la economía es más, no es solo esta visión de trabajas menos, vas a producir menos, porque vas a aumentar la productividad y vas a crear más economía. Con las personas con más tiempo van a consumir más o van a abrir nuevas empresas, va a funcionar mejor el mercado de trabajo. Entonces hay cosas que vienen que tenemos que pensar. Veo buena parte del libro, ¿no? Un poco como una respuesta a la idea de si trabajáramos un 20% menos, si la jornada de 4 días fuera efectivamente trabajar un 20% menos, no seríamos un 20% más pobre, más pobre, sino que hay muchos factores que compensan esto, ¿no? Eso es buena parte. Y podríamos producir, quizás no todo lo que producimos ahora, pero el tiempo libre va a generar más actividad. No, exacto. Hay efectos micro y hay efectos macro. Exacto, sí. Y un poco una pregunta que nos viene del online es, a ver si puedes detallar, supongo que claro, tú has comentado estas 8 razones muy por encima, sí, ¿no? Sí. Y una pregunta de un colega, de Javier Capó, pregunta, ¿cuál es el mecanismo para que aumente la productividad con 4 días? ¿No? Es decir, un poco de, tú dices, si las empresas trabajan 4, ¿por qué debería aumentar la productividad? Bueno, tres razones. Una es el trabajador de estar más descansado, poder trabajar más intensivamente. Y eso, bueno, pasó en las fábricas de Ford cuando pasó de 6 para 5. Decía que los trabajadores con más tiempo pueden trabajar con más intensidad. Y hacen los menos errores. En una fábrica, si haces un error en una pieza, está estropeada, ¿no? Son gastos. Y lo que se ve mismo durante la pandemia, fábricas que bajaron para 4 días. En Portugal se llamaba el layoff. Que las piezas, los costes con piezas estropeadas bajó muchísimo porque las personas los trabajadores tenían más.
o la rotación de trabajadores y o el absentismo. Los médicos. Cuando un médico no viene, tienes que contratar un otro para venir para el turno, ¿no? Y estos son pagos a 2, 3, 4, 5 veces más la tasa, el salario por hora, ¿no? Entonces, es esto, bajando el absentismo, porque las personas vienen más, están menos. Entonces, ganas con la reducción de todos estos costes. Esto es productividad. La segunda es que la empresa puede cambiar procesos para tornar las cosas más mejores. Un ejemplo es una empresaria española, María Álvarez, tiene una cadena de restaurantes en Madrid y lo que ha hecho es todas las personas piden por WhatsApp y así los camareros no tienen que ir una vez pedir, esperar que elijas el vino o la comida, envías lo pedido y después te traen. Esto tornó el trabajo del camarero más intenso. ¿Por qué? Porque cuando iba a pedir, era un tiempo que podía descansar un poco, ¿no? Porque no tenía cosas y es lo que se llama leisure on work, un tiempo de ocio en el trabajo. Y esto es importante porque cuanto más trabajas, vas a necesitar de estos tiempos y cuando trabajas un día menos, necesitas menos tiempo de hacer entre la empresa. Y después hay el tercer punto, es que la productividad no podemos siempre pensar solo la productividad de la empresa como la productividad de los trabajadores. Es la productividad de un equipo. Y no es solo los trabajadores, los procesos, pero una cosa muy importante son los clientes. ¿Cuál es la productividad de un restaurante sin clientes? La productividad es muy baja porque tienes las personas, el camarero, el chef, pero no tienes clientes, no vas a producir. Lo mismo con los hoteles. ¿Cuál es la productividad en un hotel que no tiene persona, que no tiene ocupación? Sigues con todas las personas que trabajan ahí, pero la productividad es baja. Por definición. Entonces, muchas veces cuando aumenta la demanda, eso es un economista, Víctor Ríos-Rull, muy conocido, macroeconomista español, cuando aumenta la demanda, aumenta la productividad porque hay muchas, bueno, en el cine, si no tienes personas, productividad es baja. Cuando está lleno, la productividad es alta. Pero esto también para las empresas que reduzcan, ¿no? Tiene una infraestructura, una fábrica, si solo trabajas 4 días en lugar de 5, o una empresa con oficinas. No, depende de, esto sería más para los restaurantes, para los hoteles, que la productividad y aumentar porque hay más demanda. En las fábricas, lo que, donde se sentiría más sería en cuánto tenías que saber cuánto se gasta en los productos tropeados, ¿no? Cuánto cuesta y de poder trabajar más intensivamente, no poder hacer más rápido en los otros días. Si recuerdas, pero ahora tienes que pensar, las economías europeas no es tanto economía de fábrica. Eso era hace 50 años, ahora es más servicios. Entonces es distinto, pero aunque en fábricas se va a aumentar la productividad, puede ser que no compense, pero ahí a los otros ajustes que podemos hacer, ¿no? Más media hora en el otro día, más 1 hora en los otros días. ¿Alguna pregunta más? Perdón. De la sala. Una anécdota de Javier, ¿no sería mejor librar el lunes? Ya que todo el mundo odia los lunes. Bueno, sí, si quieres hablar de productividad, el mejor sería miércoles, porque te daba para descansar y después venías para los otros 2 días más productivos. Si pensas solo en productividad, sería el miércoles. Pero si piensas en la aglomeración en el fin de semana para viajar, para venir a Mallorca, pasar el fin de semana largo, es por eso que es mejor los 3 días. Y esto es también porque es mejor, si parte de la historia, trabajar menos. En lugar de trabajar menos durante 5 días,
reducir a 4 días. Esto es parte del efecto demanda en otros sectores. Sí, sí, sería. Y también el efecto, porque cuando vas a trabajar tienes muchos costes de transporte, trabaja, casa, empleo, casa, empleo, ¿no? Pasas 1 hora, 2 horas en transportes, es muy caro. Y entonces, sí, es por eso que para mí es mejor el trabajar 4 días, aunque puede ser 1 hora más en los otros días o algo, que trabajar 6 horas al día durante 5. Javier también dice esto, en el contexto actual de coste disparado de la energía, ¿no? Digo, la universidad ahorraría energía y la comunidad universitaria, y me imagino otras empresas también, si cerrara un día. Sí, sí. Hay un ejemplo histórico en 74, el Reino Unido implementó una semana de 3 días. ¿Por qué? Porque había muchas huelgas en las minas de carbón. Y había muchos blackouts y el precio estaba. Entonces, una semana de 3 días durante 2 meses, enero y febrero hasta mitad de marzo. En 74. Y decían, va a ser una calamidad para la economía. Y no. El PIB sí que bajó, porque bajaría siempre, bajó 2%, lejos de los 40% que los economistas decían un poco, bueno, se trabaja solo 3 días y no 5, va a bajar. La idea, ¿no? Que tiene que bajar, que la bajada es proporcional al tiempo de trabajo. Y decían que el paro va a subir a 4 millones, no llegó a 1 millón. Y la verdad, de la coordinación, ¿no? Vamos a trabajar esto, la empresa, a veces imagina un supermercado, trabajas más, las personas sabes que están abiertas, pero no va a generar más clientes. Solo saben que estás abierto hasta más tarde, pero si cerras más temprano, las personas van a venir más temprano. Así en los restaurantes, si tienes un pueblo que siempre funcionan al fin de semana, todos tienen que estar abiertos porque tienen más clientes, pero durante la semana quizás no es necesario tener 5 restaurantes abiertos, y si todos coordinaran, está siempre 1 o 2 abiertos, no van a perder clientes, ¿no? Y entonces yo creo que es importante a veces trabajar más, no está generando clientes, está quitando clientes de otro, pero como sistema, yo voy a estar abierto más tiempo para quitar tus clientes. Y es muy lógico, bueno, del punto de vista del empresario, tiene lógica, ¿no? Voy a trabajar más para ganar más, pero al final, si no estamos generando clientes para el sistema, te estoy quitando los tuyos y tú después vas a estar abierto para quitar los míos. Y entonces, y esto es otra vez el problema de coordinación. Entonces sí que se puede coordinar y eso bajaría mucho el consumo de energía. Yo creo que es se habla mucho, ¿no? Si quitamos el gas de Putin y que va a ser imposible, yo creo que es posible coordinando, bajar mucho la consumación de energía. Y una semana de 4 días podría ser una solución. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más en el aula? Ahí. Sí. Te trae el micro. Esto, bueno, está claro que cada vez trabajaremos menos y las empresas trabajarán menos. Y lo que yo pienso es que, por ejemplo, si las empresas bajan su productividad y trabajan solo 4 días, ¿qué pasará con la educación, con los alumnos? ¿Tendrán la jornada de lunes a viernes o se quedará también el jueves? En las escuelas, ¿no? Yo creo que la universidad sería muy sencillo, ¿no? Poner todas las clases de lunes a jueves y cerrar el viernes. La semana escolar de escuela de 4 días no es algo nuevo. En Francia lo hacen para los niños.
pero tienen el miércoles de huelga. Y en los Estados Unidos se hace mucho en algunos estados de Estados Unidos lo hacen, la semana de escuela de 4 días. Y sí sería también, sería organizado la semana de lunes a jueves y 3 días. Es muy sencillo entender, ¿no? Mirar, viernes es el nuevo sábado. Entonces, todo lo que haces el fin de semana sería... ahora, ¿cómo podríamos hacerlo? Si piensas que tienes que cambiar las horas, puedes poner más media hora, 1 hora más en los otros días. Puedes decir, sea muy pesado, pero puedes hacer el año de escuela más largo. Y en Inglaterra son 6 semanas. Aquí no sé, como 10 o el verano, sí. Y eso, cuanto más lejos las vacaciones de verano, peor es para los alumnos. Esto está muy demostrado en la investigación en economía, porque entonces se puede hacer una compensación también, pero para mí lo más importante es utilizar lo que aprendemos ahora con la pandemia, con el COVID. Hace 30 años no existía Internet, no existía como el online, el teaching online, pero ahora tenemos experiencia. Entonces podíamos hacer la semana de 4 días en presencia con los profesores y después material online organizado por el Ministerio de Educación para todos, como complemento de enseñanza. Así que sí, como la semana de 4 días es una oportunidad de cambiar y de mejorar, cambiar las empresas, mejorando los procesos, cambiando los trabajadores, cambiando también los profesores, intentar mejorar el sistema y utilizando la técnica, bueno, lo que hacemos ahora, que utilizar la internet, todo lo que es digital. Y no se ha pensado, por ejemplo, de poner, de reducir la jornada en 4 días, en aumentar los días festivos durante el año. O sea, en vez de reducir a 4 días, pues dar más ocio, pero con festivos o vacaciones. Sí, pero ahí yo porque esto de la coordinación, yo creo que también tiene una dimensión internacional. Por ejemplo, en enero los Emiratos Árabes Unidos cambiaron su fin de semana. ¿Escuchaste? Antes tenían el fin de semana islámico, viernes y sábado, y cambiaron así para sábado, domingo. ¿Por qué? Porque tienen muchos contactos con las empresas occidentales y estar abierto el domingo no se hacía nada porque estaban todos cerrados. Esto es otra vez la idea de coordinación y que tiene la dimensión internacional. Y si vas por los feriados, festivos, si vas por los festivos, es distinto en Alemania, de España, crea los problemas de coordinación. Esto también de coordinación. Imagina que Alemania y Francia lo hacen. ¿Cuál es el interés para Bélgica o Holanda o Luxemburgo de estar abierto el viernes si los alemanes y los franceses, sus parceros más importantes, están cerrados? Y entonces esta idea de coordinación es la clave y es por eso cuanto más amplio el cambio, si fuera de Unión Europea es mucho mejor que si fuera España a hacerlo sola, que es mucho mejor que las Islas Baleares lo hacen solo. ¿Sí? Cuanto más amplio, mejor. Pero también cuando empieza el primer país a cambiar, ahí van todos así, muy como prueba de concepto. De hecho, seguramente es imposible que España lo hiciera solo. Por lo que dices tú de coordinación con... Lo que digo es más difícil. Los beneficios son
más grandes si Europa lo hace junto, ¿no? Pero es una mejor manera de organizar la economía del siglo XXI. Entonces, va a haber, si España lo hace solo, va a haber beneficios. También no son tan grandes como podrían ser si lo hacemos todos. Online. Joseph pregunta, he visto la primera, en Estados Unidos se trabaja más horas, pero la productividad es más alta y hay más innovación. ¿Cómo explicas esto? No, bueno, en general la productividad por hora es más alta en Alemania, por ejemplo. Y hay siempre esta visión. Las horas se trabajan menos en Alemania porque la productividad es más alta, o la productividad es más alta porque se trabaja menos horas. Y hay unos economistas que dicen que es solo porque ven la productividad como exógena, es la palabra que utilizamos para decir la productividad es determinada por otras cosas y es muy alta en Alemania y por eso las personas eligen trabajar menos. Pero la verdad es que hay mucha evidencia que el efecto es, la causalidad es doble, que también al efecto de trabajar menos, por hacer el trabajo más intensivo, por disminuir los errores, la rotación de trabajadores, bla, 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 por las empresas comprarem más máquinas, ¿no? Compran más capital para hacerlos, para ajustar a menos horas de trabajo. Entonces yo creo que los efectos son, hay también efecto de trabajar menos en el aumento de productividad. ¿Alguna pregunta en el aula? No. Online está más activo. Sí, quizás a preguntas online de personas que están aquí. María Sar, colega de la facultad, pregunta sobre los autónomos, ¿no? Sobre la figura de los autónomos. Sí. Que en principio no tienen una jornada. Ahí ya tienen la libertad de elegir cuánto trabajan. Van a tener la misma libertad con una semana de cuatro días. Para ellos será igual, pero como va a haber la presión para el aumento de salarios. Porque el salario es una variable determinada por el mercado. El mercado es demanda y oferta. Y va a aumentar la demanda de trabajadores para las industrias de ocio, para los hoteles, los restaurantes. Va a aumentar la productividad y por eso va a aumentar la demanda. Y va a bajar la oferta de trabajadores, la oferta de horas de trabajo. Y entonces va a crear la presión para aumentar los salarios y eso va a beneficiar los autónomos. Yo creo que en los autónomos pasa mucho eso de trabajar mucho que quita el trabajo al otro. No es quitar el trabajo, pero quita a los clientes. Los taxistas. En Portugal hablé con un taxista, 2 taxistas, 70 años, trabajan 6 o 7 días, 12 horas al día. Puede pensar una semana de 4 días. Lo que pasa, no hay personas, hay menos turistas, aquí también imagino con el COVID. Entonces, no hay clientes. Entonces, ¿qué individualmente, qué voy a hacer? Voy a trabajar más horas. Pero todos lo hacen eso. Entonces significa que es todavía más difícil encontrar los clientes. Si todos juntos decidieran, vamos a trabajar mitad del tiempo, seguro que hacían lo mismo número de viajes, pero la productividad duplicaba. ¿Por qué? Porque la decisión individual de trabajar más para yo ganar más es una externalidad, ¿no? Va a afectar a ti, vas a tener menos clientes, y entonces vas a trabajar más. Y entonces yo creo que pasa mucho con los autónomos, eso. Entonces, eso no se solucionaría con la semana de 4 días porque ya pueden trabajar cuando quieran. Pero creo que mejoraría por el aumento del salario.
Sí, muchas gracias, muy, muy interesante tu presentación. A mí me interesa mucho, yo tenía la suerte de muy joven estar presente cuando Volkswagen hizo su acuerdo de 4 días y 28 horas en el 95. Sí, sí, ahorraron un montón de... Que era así. Y yo tengo 2 preguntas, porque yo creo que una cosa es, sí, más productividad, porque uno está más descansado, pero yo creo que hay otro pensamiento que también que me falta un poco, que es la gestión del trabajo, que yo creo que juega un papel muy grande, porque claro, podemos trabajar más o menos, pero al final es cómo está gestionado Sí, sí. este trabajo. Y la otra cosa, entonces eso es nada más una reflexión. Y la otra cosa es que sería interesante las horas extras que se hacen en los países donde se trabajan menos horas oficial y cuáles son las horas extras inoficiales que muchas veces no se registran. Sí, bueno, ahí es difícil porque depende siempre de Sí, como claro. las encuestas y eso. Pero muchas economías también se basan a muchas horas extras que Sí, que no se sí, estipulan, que no se registran. sí. Bueno, la primera, el ejemplo de Volkswagen es lo que en inglés se llama work sharing, eh, compartir el trabajo, que cuando pensamos en economía, pensamos en la falacia de Lump of Labor Fallacy, no sé cómo. Sí, que se puede dividir. Si vamos a trabajar 4 días, vamos a tener que contratar 25% más de personas para hacer, porque el trabajo es el mismo y va a ser. Pero en economía, los economistas no les gusta ese argumento, pero la work sharing es una práctica de gestión que es muy utilizada en recesiones en Alemania, en Volkswagen, que ahorra un montón de, evita despidos, porque en vez de despedir 20% de los trabajadores, cada uno trabaja un día menos. Ahí es también implementado con el recorte del salario. Sí, muchas veces entonces se ve el resultado es una semana de 4 días y entonces funciona, pero eso es una manera de implementar que sí, se puede. Ahora, la segunda pregunta era la de, perdón, las horas extra. Sí, sí, bueno, sí, la economía negra, se dice, economía sumergida sigue siendo economía, ¿no? Entonces es posible que las personas van a trabajar, hacer el segundo empleo fuera del sumergido, ¿no? Pero eso, si se pasa ahora, bueno, seguiría pasando, imagino, un poco, pero también es economía. Una pregunta que encaja con, ¿no?, con lo que estamos hablando, de Samuel López. Dice si esta reducción de pasar a 4 días podría tener el efecto de que para alguna gente, algunos trabajadores, decidieran buscar un trabajo añadido o trabajo, incrementar. Sí. Y eso pasado en los Estados Unidos cuando han cambiado de 6 para 5. Muchas personas tenían un doble empleo. Y algunas si son jóvenes quieren trabajar más, o se van a casar y antes de casar quieren ahorrar más, lo pueden hacer. Yo creo que esto se pasaría, yo creo que es bueno que pase porque es la libertad, ¿no? La libertad de trabajar más si queremos. Entonces no veo la semana de 4 días como que va a limitar cuánto puedas trabajar, porque puedes siempre tener un otro empleo. Y yo creo que es importante también porque va a reducir el poder de mercado de las empresas. Cuando tienes un trabajador que trabaja
con otra empresa, entonces va a disminuir el poder de mercado. Yo creo que eso es bueno. Entonces, yo no creo, creo que más a la izquierda no ve eso muy bien, no es una, pero yo veo como positivo porque va a dar a la libertad a las personas. Y esto es un argumento mucho más liberal, claro. Samantha, online, nos dice, hace una pregunta, estás más, bueno, más, es un poco a partir de la estructura económica que tenemos en Baleares, aquí hay una gran estacionalidad, ¿no? Debido al turismo. ¿Qué sucede también? Los trabajadores, un poco... Pero ahí ya es especial y ha seguido siendo especial, ¿no? Digo, por ejemplo, los trabajadores de hostelería que tienen una actividad muy fuerte durante 3, 4, 5 meses al año, ¿también se les reduce a una jornada de 4 días? No. Una pregunta ya muy de detalle. No, ahí es cómo vas a implementar, pero imagino que ahora, con un fin de semana de 2 días, ya tienen un régimen especial de trabajo, ¿no? Que trabajan más días en el verano y menos en el... y seguiría así, pero con menos... porque después el mercado va a funcionar y va a haber algunos sectores que van a implementar la semana de 4 días y después las personas pueden elegir algunas, ¿no? Cuando buscan. Y después se va a ajustar los sueldos, se va a ajustar el ajuste de la economía. Seguiría siendo especial. Y no veo que sea diferente. Probablemente sería con menos... al total sería menos días de trabajo, pero serían más concentrados en el verano. Pero claro, en las Islas Baleares imagino que vendrían más turistas también durante el año, el viernes a domingo. Y ahí los hoteles no estarían llenos solo en el verano, pero también en los 3 días en el fin de semana durante más tiempo. Muy bien. Una última pregunta, ¿no? Porque vamos a... Sí, o penúltima, pero bueno, no queda mucho. Hola, buenas. Yo quería preguntarte acerca de qué pasaría con los servicios financieros, porque, por ejemplo, en la bolsa, las cotizaciones de bolsa se paran en fin de semana. ¿También se verían paradas un día más? Sí, imagina. Mira la productividad. Si trabajas en la... es un George Soros que trabaja, que trabaja en una empresa financiera. Todo lo que ganarías o perderías el viernes, ibas a hacerlo, ganar o perder, el lunes al minuto 1 de la sesión, ¿sí? Sin trabajar el viernes. Así que, ¿qué pasaría con tu productividad? Se aumentaría un 20% así, porque no cambia nada. Cerramos el mercado, trabaja de lunes a jueves y después abre el lunes con más información de los 3 días de fin de semana. En Estados Unidos el Wall Street estaba abierto el sábado por la mañana y cambió en 56. Entonces, después del Fair Labor Standards Act de 40, siguió funcionando sábado por la mañana hasta 56, creo. Y después, cuando cambiaron solo a 5 días, aumentaron en 30 minutos la sesión la sesión normal de los otros días. Así que se podría hacer lo mismo. No tienes la información de viernes, pero viernes, sábado, domingo, tienes la información que sale en el mercado y después lunes por la mañana empieza. Y ahí es uno de los sectores que la productividad por definición va a aumentar 25%. 25%. Por definición. Lo mismo con los profesores universitarios. Si la universidad cambia 4 días, hacen
las clases de lunes a jueves, mantienen el sueldo de los profesores, la productividad, la producción, lo que hacemos, nuestros servicios se mantienen, pero trabajando 4 días. Cuando vas a la estadística, aumentaba la productividad 25%, porque hacemos lo que hacemos en 5 días en 4. Esto suponiendo que trabajamos el mismo número de horas. No, no, porque la productividad, que es la productividad de nuestro... La productividad por hora. No, no, porque lo medimos, la medición de productividad en el sector público, bueno, pero mismo si fuera privado, si las personas pagan lo mismo, son las clases, impartimos las clases. Pero a lo mejor la calidad no podría ser, es decir, si dedicamos menos horas a preparar o a Que, investigarla, lo que podía hacer es la investigación, qué va a pasar con la investigación. Pero ahí conocemos los profesores muchas veces hacen la investigación fuera. Sí, pero en la estadística se vería, la producción del sector sería igual, trabajando 4 días, sería igual. Si no se cambian los salarios y ahorrarían la energía porque estaría fijado. Ahora estamos ahorrando también. Bueno, Sí, 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 sí. Y están ahorrando un montón, he escuchado, sí. Muy bien, pues creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias, Pedro, por aceptar y por impartir la conferencia. Y muchas gracias a Bueno, gracias. o a ti por la asistencia. Bueno, muchas gracias.